el emprendimiento en la etapa temprana necesita, más allá de esa educación que quizá ya tenemos, contenidos que ya están disponibles, pues incluyendo en podcasts como este y en muchas otras experiencias, pues empieza a ser más, oye, ¿cómo trabajamos en conjunto en construir la empresa, ¿no? Entonces, nosotros pasamos una década invirtiendo en grupo, ¿no? Que le llaman este concepto de batch, donde abríamos una convocatoria, aplicaban, no sé, 1,000 empresas, pasábamos en un proceso de 30 días de pasar de esas 1,000 empresas a algunas conversaciones más profundas, a seleccionar 10, y pasábamos 4 meses con esas 10 empresas en las que invertíamos y traíamos una serie de contenidos y una serie de experiencias y acabábamos con un demo day. Y estábamos invirtiendo en los últimos programas $80,000. Y ahora este año hicimos un cambio muy, muy interesante donde aumentamos el tamaño de ticket a $300,000. Bienvenidos a Way to the Top, donde exploramos las historias que más inspiran a través de entrevistas con personas brillantes y visionarias. Hoy tenemos a un pedazo de crack, Santiago Zavala. Lidera el Venture Capital 500 Startup. Tiene un rol esencial para desarrollar el emprendimiento en toda la región. Te vas a quedar con insights y aprendizajes prácticos que vas a tener que utilizar en tu emprendimiento. Te recuerdo que tenemos un giveaway activo. Cada vez que sumemos 500 nuevos seguidores en YouTube, regalaremos una Alexa. Para ello, solo tienes que informarte de cómo participar en la caja de descripción debajo de este vídeo. Este episodio se grabó en la Torre BBVA, piso 33, Open Space. Y ahora sí, arrancamos el episodio de hoy. Este episodio es patrocinado por SafeCap. Invierte en el futuro y entra al mundo cripto. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenido a un nuevo episodio de Way to the Top. Hoy tenemos a un pedazo de crack en el podcast. Él es Santiago Zavala. Santi, ¿cómo estás? Súper bien, muy feliz de estar aquí. Él, aunque él no lo quiera admitir, es una de las personas más referentes en el ecosistema de emprendimiento en toda la región. Ya lo es desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí, bueno, no sé, como dices, como que no, normalmente no me refiero así, ¿no? De mí mismo, pero sí llevo ahí, con constancia un ratito en este camino. Amigo, quería compartir con la audiencia de que realmente tú y yo nos conocemos desde hace casi 10 años. Una década. Cuando solicitamos la entrada creo que en el batch 2 de 500 de México. Estamos hablando de final del 2014. Más o menos, sí. Porque el batch comenzó en enero de 2015. Desde entonces, eso fue lo que me trajo aquí, a Ciudad de México, y ya, pues, como decimos, han pasado ya 10 años. Y lo que la audiencia no sabe es que tú fuiste mi mentor en el batch, y tú nos ayudaste muchísimo a encontrar muchos puntos de inflexión para escalar mejor el negocio, de lo cual te estoy muy agradecido. No, al contrario, siempre un privilegio y como dices, se ha ido casi como un parpadeo, ¿no? Es increíble. Pues, cómo ha cambiado el ecosistema, todo lo que ha pasado desde entonces, diferentes retos, oleadas, crecimientos y aquí estamos. Sí, amigo, una de las cosas que yo disfrutaba mucho en ese batch es que cada semana o cada 2 semanas traíais a alguien de Silicon Valley, a un pedazo de crack o una crack, para enseñarnos cosas puntuales del negocio, ya sea de marketing, de ventas, de operación, y eran cosas como que te abrían la mente para decir, oye, claro, ¿cómo no hemos integrado esto? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de esto, no? Y ya se estaba aplicando en compañías de allá. Es un muy buen recuerdo que tengo de ese batch. Pero bueno, me encantaría arrancarla con la entrevista ya de una. Sé que te encanta correr. Y previa a la entrevista me dijiste que recientemente corriste en un centro Tomí, por aquí, casi 9 horas o más de 9 horas. Correcto. ¿Cómo? Sí, digo, a ver, quizás entrar de un lado muy personal y sí. Está padrísimo. Yo, pues en esa época, te acordarás, pesaba unos cuantos kilos más. Fumaba en esa época y justo como que ha habido una transformación, ¿no? Personal en muchos sentidos de encontrar pues mucho más centro en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahí justamente en esas épocas, y me acuerdo que mucho por Itzel, que trabajaba en esa época con nosotros, ella quería correr una carrera y estaba buscando otras personas que me acompañaran por su cumpleaños, me acuerdo. Y yo nunca había corrido, empecé a correr en esa época y encontré en la corrida un deporte muy apasionante que me permitió dejar de fumar, de estar en mejor forma, ha sido sin duda estos ya 10 años corriendo, también, pues un factor que me ha mantenido centrado y que es un espacio donde pienso y donde hago diferentes cosas.
Eso se fue como que creciendo a hacer un tema de correr medios maratones o maratones. Corrí ahí creo que como 7 maratones completos. Wow. Y el maratón como que empezó a ser una cosa que fue como que amor y odio en muchos sentidos, porque disfrutaba mucho el entrenamiento, disfrutaba las corridas, disfrutaba el inscribirte a esa carrera en otra ciudad, ir, viajar con amigos y terminar. Pero empezó a ser una situación también como que me pesaba, porque la recuperación era muy dura del entrenamiento y tanto de la carrera, porque correr en concreto es pesado para el cuerpo. Y entonces empecé a encontrar hace poco, bueno, ya hace unos años, pero hace poco lo he tomado mucho más en serio, el correr en trail, ¿no? Que le llaman es correr en cerro, en campo traviesa. Y ahí tienes una serie de situaciones que lo hacen mucho más, bueno para el cuerpo, creo, en el sentido de que no tiene tanto impacto hacia el cuerpo. Entonces, tiene subidas, bajadas, diferente tipo de terreno y otras cosas. Y he empezado a encontrar que en esas carreras largas, incluso como que mi cuerpo se siente muy bien en la carrera y después de la carrera. Entonces, hace un par de años corrí una carrera que le llaman ultramaratón de más de 50 kilómetros y recientemente otro te decía, 56 kilómetros ahí en Centro Tomí, que fue un terreno muy complicado, con muchas subidas y bajadas, a una altura con mucho calor y otras cosas. Entonces, me tomó 9 horas y media. Qué locura. Y de verdad que lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando. Oye, eres un gran programador. Estudiaste ingeniería mecatrónica. Yo entiendo que de alguna manera alguna relación tiene que tener esto con el tipo de emprendimiento que hoy tenemos, ¿no? Que donde siempre buscamos apalancarnos de la innovación tecnológica para resolver algún gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué te llevó al mundo del emprendimiento? Claro, a ver, yo pues ahí sí me tocó al revés, ¿no? O sea, crecí en un ciclo, en un círculo familiar muy emprendedor. Mis papás vienen haciendo empresas de tecnología desde los 70s. Me tocó ver, pues realmente ahí proyectos que salieron bien y cómo eso, pues hacía que todo estuviera bien, y proyectos donde nos fue mal y cómo eso significaba que todo impactaba en todos los sentidos de la vida, ¿no? De mis papás, de nosotros, en la familia, etcétera. Y ver realmente cómo era el proceso de crear las cosas y ver el trabajo, el compromiso, ¿sabes? El tomar riesgos y lo que significa para bien y para mal. Y al mismo tiempo me tocó como que este avance tecnológico siempre, ¿no? O sea, mis papás estaban haciendo cosas con, no sé, disquetes y entrenamiento cuando apenas salían los disquetes, los primeros CD-ROMs, los primeros sitios de internet, el primer e-commerce del país, una serie de otras cosas, ¿no? Y entonces me tocó ahí pues muy rápido conocer el tema de programación, literalmente aprender a armar y desarmar computadoras, aprender a meter programas, porque literalmente antes de los disquetes tenías tú que meter el programa que venía impreso en algún lado y poder jugar un juego después de haber tratado de entender cómo hacerlo, y luego como que a través de los chats y el IRC y otras cosas, como que entender el internet y tener ahí como en el 99-2000 el momento de poner mi primer sitio en internet, ¿no? Y luego eso se convirtió en un foro. Y ese foro en una comunidad, y esa comunidad pues un poco en mi primer emprendimiento, ¿no? De alguna manera. Entonces como que ahí empiezan a surgir muchas cosas divertidas y desde entonces creo que como que veo como ese valor de la comunidad, el valor del código. Un poco más adelante seguro platicaremos del capital, ¿no? También, y del contenido, pero como que cuando yo vivo todo ese proceso, aprendo a programar. Y yo sabía que quería estudiar una ingeniería porque como que me hacía mucho sentido estar de ese lado de la construcción, de la creación de cosas. Y decido no estudiar sistemas computacionales porque yo ya llevaba varios años programando en la secundaria y en la prepa. Y yo veía el temario de sistemas computacionales y decía, oye, lo que me van a enseñar en los primeros semestres ya lo sé. Y me parecía interesante aprender mecánica y electrónica, y por eso mecatrónica, para tratar de lo que ya sé de programación, llevarlo al mundo real, ¿no? Entonces, incluso todavía en una época pues muy incipiente, donde hoy veo lo que existe en ese mundo, ¿no? Con Arduinos y Raspberry Pis y sensores y otras cosas, y hoy es mucho más accesible, pero pues sí me tocó pues ahí aprender a jugar con los fierros, ¿no? Y con motores y con electrónica y circuitos, pero desde ese superpoder que yo ya tenía de la programación. Entonces como que estuvo padre no quedarnos en el puerto y también atrevernos a hacer cosas. Digo, esto fue antes de que existieran incluso impresoras 3D, de que tuvieras acceso a miles de otras cosas, pero pues sí me abrió los ojos a... Digo, ya más o menos como que me quedaba muy claro y tenía mucha convicción en cómo el software se iba a ir comiendo el mundo, donde tuviéramos acceso a internet, que pues, obviamente cuando agregamos los celulares inteligentes pues es un tema bien grande, pero incluso cómo eso va a llevar a otros lugares, ¿no? Robótica, automatización, sensores, muchas otras cosas. Qué interesante. Oye, hablas de que mamaste mucho de emprendimiento de tus papás desde los 70, o sea, me puedo imaginar lo que has experimentado.
¿Cuál fue tu primer emprendimiento donde sí fue algo serio y dijiste, no, esto es un business real del cual yo puedo hacer crecer? Sí, a ver, el primer emprendimiento no lo vi así. Y de hecho, quizá el error más grande de ese primer emprendimiento fue no verlo así. Pero, o sea, cuando yo estaba empezando a poner cosas en internet, rápido empecé a aprender HTML, CSS, estaba empezando el JavaScript en esa época. Existían algunos lenguajes de programación, pues tanto del lado de Microsoft como fuera de Microsoft, que estaban empezando a ser utilizados. Y estábamos mucho en los chats, ¿no? En el IRC, que en esa época eran ahí como unos chats de donde podías intercambiar archivos y otras cosas. Y en mi grupo, esto te hablo en la secundaria, ¿no? Estábamos aprendiendo a tocar guitarra y entonces teníamos que bajar las tablaturas. Pero las tablaturas a veces venían mal porque eran hechas por alguien ahí que las hizo o venían mal o no estaban bien hechas o diferentes cosas. Pero tú no te enterabas hasta después de muchas horas de estar, o sea, y no sabías si el que estaba mal eras tú o era la tablatura. Entonces, en algunos de estos canales de chat discutíamos, ¿no? Oye, ¿alguien sabe si esto está bien o está mal? Y nosotros veíamos cómo estaban saliendo en el internet como estos sitios más interactivos, donde quizá podías hacer eso de una manera más permanente y más asíncrona. Y entonces, como que nosotros queríamos, o lo que hubiéramos querido hacer, era tener la capacidad de programación y del conocimiento de otras cosas, como para crear un sitio donde pudiéramos tener estas tablaturas y poner comentarios. Pero como no sabíamos hacer eso, lo que sí teníamos a la mano es que encontramos un pedazo de software libre que en ese momento se llamaba JAB, Yet Another Bulletin Board, que era hecho en Perl, que lo copiamos a nuestra computadora. Teníamos una línea telefónica y eso se convirtió en un servidor. Le configuramos un dominio y teníamos un foro, ¿no? Y entonces ese foro, que se llama culter.com.mx, rápidamente creció a tener, pues a veces como que más usuarios y más personas y una serie de otras cosas. Y de repente, o sea, un parpadeo después en un sitio que tenía miles de usuarios, cientos de miles de mensajes, millones de visitas, y yo tenía 14, 15 años y era un servidor que estaba en mi closet, ¿no? Y entonces ese emprendimiento, o sea, definitivamente es un emprendimiento, tuvo, o sea, es una cantidad de tráfico que para el tamaño de internet en ese momento era relevante, que fue una comunidad bien divertida, pero nunca lo logramos realmente monetizar porque no lo veíamos como un negocio. Sí tuvimos una serie de patrocinios y todo lo que conseguíamos de dinero lo reusábamos para conseguir más marketing, para tener más gente en el foro, ¿no? Entonces ese fue mi primer emprendimiento, fue relativamente grande y una de esas cosas... ¿Cierto? Pues fue mucho antes de que Reddit existiera. En esa época estaba empezando Dig y Delicious, que eran agregadores de links. Claro. Era más como un foro. Había muchos foros en esa época. O sea, como que venían pasando de los bulletin boards a los online forums. En esa época estaba Atomics, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Y había una serie de otras cosas pasando en esa época, como mejorando la web, que luego terminó siendo maestros del web, que ahora es Platzi, por ejemplo. Qué interesante. Sí. Cómo evoluciona todo. Oye, amigo, me encantaría abrir el primer melón de la entrevista, ¿vale? Eres socio director de 500 Global, no solo México. Y vamos a hablar un poquito de ello a lo largo de la entrevista. Pero sigues liderando lo que es 500 para toda Latinoamérica. O sea, tienes un rol muy importante en el ecosistema. Y también vamos a tirar de algunos hilos alrededor de este tema. Porque has invertido en más de 300 startups en los últimos años a través de los diferentes fondos de 500, que también vamos a hablar de esto a lo largo de la entrevista. ¿Cómo comenzó tu aventura con 500? Sí, pues, o sea, un poco conectando de ese foro al inicio de la aventura de 500, llenando un poco esos huecos, pues yo estuve haciendo desarrollo mucho tiempo, por gusto, trabajando como freelancer, trabajé para diferentes empresas, para agencias, haciendo cosas de marketing, siempre como con este rol de desarrollar tecnología. Traté de hacer una startup en México, fracasamos, aprendimos mucho. Fui el primer empleado de una startup en Silicon Valley. Literal, aprendimos mucho. Me tocó ver de ahí hasta la salida. Una salida pequeña, pero que me enseñó mucho todo el camino. Y a la par hicimos una serie de comunidades de desarrollo que luego se convirtieron en comunidades de emprendimiento. Y en todo ese proceso estábamos, pues, yo viviendo en Silicon Valley, tratando de conectar mucho lo que habíamos hecho de comunidades en México con potenciales ángeles en Silicon Valley. Y eso como que nos va llevando a este punto de repente llegar y decir como que wow, o sea, en verdad tenemos todo, o sea, el emprendimiento como que realmente no necesita permiso de nadie, ¿no? Y la tecnología ha democratizado el acceso a todas las herramientas que se necesitan. El marketing, pues relativamente fraccionado, también te permite con poco capital, si tienes una muy buena propuesta, llegar ahí. Entonces como que necesitábamos ese momento de poder decir, oye, pues todo esto, o sea, obviamente va a haber un ecosistema emprendedor aquí.
qué es lo que hace falta, ¿no? Y entonces ese ciclo de estar pensando nos llevó a pensar, bueno, falta capital. Entonces empezamos a tratar de juntar ángeles con estos emprendimientos. Después nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando y iteramos a más bien tratar de que esos ángeles nos dieran a nosotros el dinero para nosotros poderlo invertir en las empresas. Y ahí fue que nos surgió una idea de empezar un fondo que en su momento se llamaba Mexican VC. Y como para pilotear, o sea, como probar la idea, uno de nuestros compañeros le mandó un mensaje al equipo fundador de 500 que si estaban interesados y nos contestaron sí y queremos invertir, ¿no? Entonces como que de ahí inicia esa aventura, hacemos un primer fondo. ¿Se seguía llamando Mexican VC? Exacto. Sí, eso fue 2010-2011. Levantamos un primer fondo muy pequeño. Invertimos en 7 empresas. Trabajamos con esas empresas durante un año. Todas pre-launch. Trabajamos en ayudarles a lanzar, conseguir primeros clientes, conseguir primeros inversionistas. Eso, pues, o sea, fast forward al día de hoy, de las 7, 5 fracasaron rápido en 2-3 años. Una por un tema horrible de fraude y todo. Y otra es Conecta, que es un gran caso del tema de fintech. Y entonces, pues 500 fue el primer inversionista de ese vehículo. Y cuando estábamos saliendo a pensar en la siguiente iteración de eso, la conversación se convierte, oye, ¿por qué no mejor lo hacemos juntos? ¿No? Entonces ahí 500 tenía solo la oficina en Mountain View, en Silicon Valley. Nosotros somos el primer equipo, un primer experimento fuera de ese lugar, donde pues lo que hicimos fue decir, oye, ¿por qué no hacemos un fondo regional con pues una serie de cosas muy locales, ¿no? O sea, hablar el idioma, estar en la región, invertir en entendiendo realmente lo que está pasando. Y ese mismo modelo que pues afortunadamente creo que le gustó a 500, lo replicamos un año después con un equipo en Southeast Asia, un par de años después en Corea, en Middle East, en Tailandia, en Vietnam, en Emerging Europe, en Georgia. Y hoy pues es un equipo que tiene presencia en muchos lados del mundo y que en total hemos invertido ahora casi en 3,000 empresas, ¿no? Entonces, pues sí me siento muy orgulloso de en ese momento haber contribuido con una estructura y un experimento que pues ha podido agregar valor en Latinoamérica, pero que también pudimos replicar en otros lados y que es el camino con el cual 500 crece a ser esa entidad global, ¿no? Entonces ese es un poquito como el inicio de esa relación. Primero, pues como un inversionista en este fondo externo y ya luego sumando fuerzas para hacer un vehículo específico para Latinoamérica de habla hispana. Amigo, cuando las cosas se replican es porque realmente el producto mínimo viable, que era el que hiciste aquí en México, fue un éxito. Me gustaría dar el siguiente paso aquí, y es que el ecosistema emprendedor, desde que se generó 500 de aquí, se creó con una aportación de valor que es muy diferente a la que hoy pasa, o la que hoy ofrece. El ecosistema ha crecido una barbaridad. Antes apenas había venture capitals. Antes, para levantar capital, usábamos un PowerPoint y a lo mejor ese producto mínimo viable para enseñar de qué iba a hacer esto para levantar capital. Y los emprendedores todavía no teníamos esa experiencia de haber pasado por startups antes o incluso unicornios que han sido startups, que han crecido, que han conseguido un éxito enorme y que esas personas que ya han pasado por ahí están creando sus propias empresas, ¿no? Es decir, el ecosistema ha madurado, evolucionado. Y me gustaría que nos contaras cómo ha evolucionado también la oferta de valor o la propuesta de valor de 500 de cómo era antes a cómo es hoy. Claro, a ver, definitivamente creo que le pegas al clavo a un poquito una lectura de cómo ha ido evolucionando el ecosistema y dónde partimos. Y creo que una de las cosas más padres de 500 es que nosotros no hemos sido como este grupo que llega a una región o a un momento del tiempo y dice esto es lo que yo doy. Más bien como que tratamos de adaptarnos al momento, lo que necesita el ecosistema y generar una oferta pues que agregue a llevar al ecosistema a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos en Latinoamérica de habla hispana, pues te digo, incluso antes de que empezáramos Mexican VC, pues definitivamente teníamos algunas comunidades de programación, había algunas personas que estaban empezando a gravitar alrededor de la idea de crear este tipo de tecnologías, de productos. Creo que había mucha convicción en cómo el agregar, ¿sabes?, tecnología a las diferentes industrias, que el cliente estuviera más conectado a Internet, pues era claro, ¿no? Y en el momento en el que aparecen los teléfonos inteligentes, como que la aceleración de eso, como que todos queríamos hacer algo y participar en ese juego. Y sí, cuando nosotros empezamos, pues no volteábamos alrededor de nosotros y no veíamos como estos casos de éxito de los cuales aprender, ¿no? O replicar buenas prácticas. No había una serie de factores que son importantes para que existan este tipo de proyectos, incluyendo el acceso a capital. Y entonces, cuando nosotros empezamos el primer fondo, incluso, o sea, Mexican VC, pues nosotros estábamos aprendiendo, oye, ¿cómo traes buenas prácticas que puede tener un startup para hacer creación de producto digital, para aprender a vender ese producto digital de manera escalable a través de Internet?
cómo creas equipos, cómo atraes talento, cuáles son las estructuras legales que necesitas para hacer eso. En fin, como que empezando a descubrir todo el ecosistema todo el espacio que habría que cubrir con experiencia y con buenas prácticas y todo esto. Y a la par, no solo nosotros, sino que muchos de los jugadores estábamos empezando a construir como que ese caminito que podría alguien tomar si se quiere ir a través del proceso de levantar capital en diferentes etapas con diferentes metas, ¿no? Y como bien dices, o sea, como que una de las maneras obvias para nosotros era voltearnos a ver dónde había esa experiencia, ¿no? Entonces empezamos y gracias a la conexión con 500, a invitar a muchísimas personas que trabajaban en startups y en fondos en Estados Unidos a venir a México, compartir esa experiencia. Pero ahora, esa experiencia que tenían, y creo que es una de las cosas que pasa muy normalmente, ¿no? O sea, cuando tú estás emprendiendo y estás empezando y estás aprendiendo, tú vas y hablas con alguien que sabe mucho, te da un consejo y tú lo aplicas y a veces también te estrellas porque ese consejo muy valioso viene desde el contexto de las fortalezas, los recursos, las capacidades de esa persona, que son diferentes a las tuyas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando venía alguien de Silicon Valley y nos daba consejos, nos los daba desde la cosmovisión de alguien que está en un ecosistema donde hay ciertas cosas, donde hay ciertas maneras de hacer las cosas que aquí no había, ¿no? Entonces, como que esos consejos a veces te los daban, sonaban perfectos, los salías a aplicar y te estrellabas horrible. Y ahora fue muy bonito porque juntos, ¿no? Con la experiencia externa y la experiencia que estábamos viviendo en el ecosistema, hemos ido construyendo y pavimentando ese camino. Aprendimos, pues, 2013, 2014, 2015, cómo levantar esas siguientes rondas, cómo pasar un equipo de 3 a 10, a 20, a 50 personas. Un poco más adelante empezamos a ver las series A, las series B, empezamos a ver estos equipos de repente de 100, 200, 500 personas, empezamos a ver en 2021, 2022, estos crecimientos increíbles, ver startups llegar a, no sé, 500 a 1000 personas y más, y empezar a aparecer en la tele y verlos en la calle y en las revistas y todo esto. Y en cada uno de esos pasos, pues hemos ido como desbloqueando respuestas a preguntas como ¿cómo es el emprendimiento digital en Latinoamérica? ¿Cómo es en México? ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo es la competencia? Y hemos ido juntos descubriendo eso. Ahora, regresando un poco a la pregunta de la oferta de 500, nosotros, como bien lo dices, estábamos tratando de traer todo ese conocimiento en un momento muy específico donde nadie tenía la respuesta de cómo emprender en Latinoamérica y cómo emprender en México, y juntos lo estábamos tratando de descubrir. Ahora, creo que a través de estos años como que hicimos todos esos experimentos, tuvimos esos aprendizajes, y conforme hoy empieza a haber más de esas respuestas, nos damos cuenta de que lo que el emprendimiento en la etapa temprana necesita, más allá de esa educación que quizá ya tenemos, contenidos que ya están disponibles, pues incluyendo en podcasts como este y en muchas otras experiencias, pero empieza a ser más, oye, ¿cómo trabajamos en conjunto en construir la empresa, ¿no? Entonces, nosotros pasamos una década invirtiendo en grupo, ¿no? Que le llaman este concepto de batch, donde abríamos una convocatoria, aplicaban, no sé, 1000 empresas, pasábamos en un proceso de 30 días de pasar de esas 1000 empresas a algunas conversaciones más profundas, a seleccionar 10, y pasábamos 4 meses con esas 10 empresas en las que invertíamos, y traíamos una serie de contenidos y una serie de experiencias, y acabábamos con un demo day. Y estábamos invirtiendo en los últimos programas $80,000, y ahora este año hicimos un cambio muy, muy interesante donde aumentamos el tamaño de ticket a $300,000, bajamos un poquito la velocidad de inversión de 40 inversiones al año a 20 inversiones al año, y lo que hacemos ahora es estar buscando empresas todo el tiempo. En cuanto las encontramos podemos invertir y empezar un proceso hecho totalmente a la medida que puede tomar el tiempo que tenga que tomar entre ahorita y el siguiente gran milestone de la empresa, que puede ser una siguiente ronda, llegar a profitability, una serie de otras cosas. Y entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es hacer menos, pero hacerlo mejor y con más profundidad, ¿no? Una de las cosas que creo que vale mucho la pena agregar en ese contexto es que cuando tú ves el perfil de la gente que estábamos trayendo, ¿no? En esa época, pues era gente que llevaba, no sé, 3, 5 años trabajando en una empresa, en una startup, que quizá tenía mucha experiencia en un área en específico, digamos, no sé, growth, ¿no? Y venía y nos daba una serie de comentarios. Y cuando hoy vemos algunos de los perfiles en los que estamos invirtiendo, pues vemos, no sé, casos de empresas donde de repente el equipo fundador en el que estamos invirtiendo quizá tiene 5 a 7 años trabajando en una de estas startups, dirigiendo una de estas áreas, teniendo esa experiencia. Y entonces dices, oh, wow, ese es el mismo perfil que estábamos trayendo hace una década de otra región. Ya lo creamos en la región y ahora podemos trabajar con esos equipos y esa experiencia que tienen para ir a construir pues los siguientes grandes startups que inspiren y que lleven la barra, ¿no? Creo que la otra cosa interesante de mencionar en esto es que, digo, es un trabajo que nunca acaba, ¿no? El desarrollar un ecosistema, y obviamente entre más maduro mejor, y entre más acceso a capital, experiencia, talento exista, más vamos a poder competir incluso en una escala global. Yo muchas veces cuando escucho gente que habla y compara, ¿no?, el ecosistema de Latinoamérica o el de México con el de Silicon Valley, obviamente pues un ecosistema más maduro,
como que a veces es difícil recordar que ese ecosistema empezó hace 50 años, 60 años, tiene ya muchos más ciclos y nosotros apenas estamos en el primer gran ciclo, ¿no? O sea, los primeros fondos, los primeros grandes startups sucedieron hace una década. Estábamos apenas viendo esas startups llegar a un nivel de madurez y entonces es bien emocionante ver cómo este ecosistema ha crecido, pero para nada hemos acabado, ¿no? O sea, todavía estamos en el inicio en muchos sentidos y es muy padre para nosotros pues reinventarnos, traer esta oferta que nos parece bastante interesante y que creemos que pues es nuestra siguiente tirada para los próximos años en este ecosistema, ojalá empujando un poquito hacia arriba la barra. Está increíble y seguro que la vais a subir. Oye, decías que desde 500 habéis invertido en más de 3.000 empresas. En la región algo más de 300 o alrededor de 300. Me encantaría entender con más profundidad vuestra tesis de inversión actual, ¿vale? Que entiendo que también cambió desde cuando nacisteis hace 10 años. Claro, fíjate que así puntualmente la tesis de inversión creo que no ha cambiado, lo cual es un poco curioso, ¿no? O sea, como que la tesis de inversión original era esta convicción de que el software, cuando lo traes a las interacciones que tenemos en las diferentes industrias, pues trae eficiencias, ¿no? Creo que vimos una aceleración muy grande, como lo decía, pues lo hemos visto en diferentes hitos y momentos, ¿no? La nube bajando los costos de la infraestructura, la velocidad de poder escalar, la necesidad del acceso a capital, quitándole la intensividad de capital a escalar. Tienes el marketing fraccionado y cada vez más apuntado que te permite hacer experimentos más rápido y con eso crecer conforme crecer esos presupuestos con menos riesgo y obviamente el software libre también ayudando a que el desarrollo sea más rápido. Ahora te puedes imaginar que cuando llega la tecnología móvil, eso se acelera muchísimo, pero ahora con la inteligencia artificial vemos lo mismo, ¿no? O sea, desarrollo de software más barato, más rápido, vemos la capacidad de traer más eficiencia a algunas empresas. Y entonces como que la tesis sigue siendo la misma, que es cómo conforme la tecnología nos sigue abriendo esas oportunidades, traemos esas eficiencias para generar pues competencias más grandes en las diferentes industrias y con eso hacer startups que reten el status quo, ¿no? O sea, eso es como empezamos pensando hace más de 15 años y cómo seguimos pensando hoy. Creo que lo donde ha cambiado mucho es el entender qué es lo que estamos tratando de hacer con eso en mente, ¿no? Creo que nos hemos ido sofisticando después de haber invertido en muchísimas empresas, en muchísimas industrias, a entender que las empresas donde nos ha ido bien es en las que verdaderamente estamos resolviéndole un problema al consumidor final o a esa industria. Y hemos ido encontrando cómo es que hay problemas que nos parecen importantes y atractivos de dónde estar invirtiendo, ¿no? Entonces, cuando volteamos a ver, por ejemplo, en nuestros primeros fondos, pues hicimos mucho de pagos y envíos porque era importante para que existiera el e-commerce. Hicimos mucho alrededor de préstamos, por ejemplo, para pues traer una serie de servicios financieros que quizá la banca tradicional no estaba ofreciendo. Y ahora hemos visto como, por ejemplo, salud digital es algo donde es súper importante, donde hay un consumidor que lo necesita, un sistema de salud que no tiene las herramientas para modernizarse, que necesita más capacidad. Entonces creo que nos hemos sofisticado no en la tesis de inversión, sino en cómo aplicamos esa tesis de inversión en específico a ciertos problemas en Latinoamérica. Y el otro factor grande, y ojalá podamos ver esto dentro de 5 o 10 años y voltear a ver y digamos como que claro, era obvio, ¿no? Que es que conforme el ecosistema emprendedor se hace más sofisticado, tiene más experiencia, más acceso a capital, más estos equipos que han hecho ya cosas, pues estamos cada día más cerca de poder competir también en una situación global, ¿no? Entonces me encantaría ver, y es parte de la tesis de inversión, cómo tomamos esto y ahora empezamos a también no solo retar en, hey, quiero dar este servicio financiero o dar este servicio de transporte o dar esta herramienta SaaS en Latinoamérica en español y empezamos a ver cosas de decir, oye, el mundo necesita esto y cuando logras eso, el techo de lo que puede lograr una startup es mucho más alto porque de repente abres un tamaño de mercado formidablemente más grande. Oye, en la segunda temporada tuvimos la oportunidad de entrevistar a Joe Nafat, que es el director de BBVA Spark para Latinoamérica, y nos contaba un poco cómo apoyaba a empresas de la región a crecer, a levantar capital, con mucho apoyo estratégico también, no solo levantamiento de capital o crédito, ¿no? Y nos contaba un poco qué tenían en cuenta a la hora de seleccionar a esas compañías. Me llamó mucho la atención que se apoyaban mucho de otros venture capital que ya hacían como un filtro, una curación de qué empresas realmente están en el punto óptimo de dar un paso al siguiente nivel, ¿no? Y nos contaba algunos venture capital, incluidos 500,
sobre los cuales se apoyaba para decir, oye, no, o sea, estas empresas están en un punto óptimo de seguir creciendo, ¿no? De todas maneras nos compartió cuáles eran las decisiones o cosas claves que le gustaban que tuvieran esos emprendedores o esa compañía. Y te devuelvo la misma pregunta. Cuando vais a hacer esa selección de compañías que, como ya has dicho, ya no se hace en un solo mes, sino que se hace o se extiende a lo largo del año. Sí, de manera continua. Hay muchas cosas que valoráis. ¿Cuáles son las 3 que para ti son súper claves? O sea, como que es bien difícil tratar de poner esa respuesta, ¿no? O sea, es una pregunta muy válida que del otro lado como que obvio que lo estás buscando, ¿no? Dices, oye, yo soy un emprendedor, una emprendedora que está empezando un proyecto y veo la industria de Venture Capital y quiero entender cómo es que estos diferentes equipos toman decisiones, ¿no? Y la respuesta típica que vas a escuchar y que seguro yo he dado y puedo repetir en esta ocasión, tiene que ver un poquito con cómo evaluamos a un equipo, ¿no? O sea, si me dices, ¿cuáles son los 3 factores? Es uno, es el equipo, ¿no? Pero no tenemos una manera de sacarle sangre a cada persona del equipo y sacar como una hoja que nos dijera cómo son como emprendedores y emprendedoras, sino más bien lo que vamos a ver son las derivadas de eso, ¿no? O sea, ¿qué evidencia deja un buen equipo emprendedor en su camino? Nosotros queremos empresas que son capaces de desarrollar producto digital, venderlo de manera escalable, hacer grandes equipos, grandes culturas, atraer capital, atraer talento. Y yo necesito poder hacer una evaluación en diferentes etapas de que este equipo en esa etapa tiene todo para lograr eso, ¿no? Y que hay grandes probabilidades de que va a avanzar a las siguientes etapas y por lo tanto tiene una probabilidad de ser un gran éxito. Y todos los fondos estoy seguro que hacemos eso con nuestro proceso, ¿no? Pero realmente es difícil meter en un proceso, o sea, porque un poco la pregunta que estás haciendo es ¿cómo generas convicción de que el plan de alguien, cuando escuchas 100 o 1000, cómo seleccionas al 1 o 2 en los cuales generas esa convicción? Y es bien difícil de tratar de tipificarlo porque verdaderamente, o sea, el éxito que nosotros vamos a tener como inversionistas o en este caso del lado de Joe apoyando desde Spark a sus emprendimientos, pues está ligado con que apoyes emprendedores y emprendedoras que tengan éxito. Pero no podemos predecir ese éxito, o sea, no tenemos una bola de cristal. Entonces, cada quien trata de encontrar su manera de generar convicción. Creo que para mí, cuando ya, o sea, dejando en claro qué es el equipo y esa evidencia que deja un equipo a través de sus capacidades, verdaderamente tiene que ver un poquito con cómo encuentras estos equipos que te hacen verdaderamente sentir que es inevitable que lo que te están presentando va a pasar. Es bien difícil, la verdad, o sea, de decir cómo logras esto, ¿no? Y es que aparte es diferente para cada industria, para cada problema. Los factores que te hacen sentir esa no sé ni cómo decirlo, inevitabilidad, va a ser diferente para un equipo de salud digital, que para un equipo de SaaS, que para un equipo de movilidad, que para un equipo de logística, que para un equipo de fintech, ¿no? Entonces, en pocas palabras, como que lo que estoy tratando de decir es cuando tú conoces un equipo que después de platicar con ellos, ver lo que están haciendo y ver un poco su progreso, no hay respuesta en tu mente otra que la de tratar de estar cerca de esto, ¿no? Y puede ser cerca como mentor, como aliado. Hemos visto en el batch y después empresas en el portafolio que les hemos acercado mentores que trabajan en empresas internacionales, en startups grandes y que de repente renuncias a sus trabajos para trabajar en los startups de pocas personas, ¿no? Ese es el tipo de sentimiento que te genera convicción. Ahora eso, o sea, parte de lo bonito, increíble, loquísimo de los startups y del mundo del emprendimiento es que es como una alquimia, ¿no? Es estar en un cuarto donde algo mágico pasó, donde algo común se transformó en algo en oro, ¿no? Hubo un suceso histórico. Y cuando volteas a ver algunas de las empresas más grandes en las que hemos estado involucrados, como que incluso es hasta difícil ver cuál fue el día en el que hubo ese punto de inflexión, ¿no? Es como que gradual, pero es un sentimiento de que en verdad está pasando algo mágico, ¿no? Y cómo persigues ese sentimiento total y completamente irrepetible, porque es en cada industria, en cada momento, cada equipo, que logra alinear las cosas que van y cambian la historia de esa industria, ¿no? Entonces, es difícil, es lo bonito de esta industria. Si alguien tuviera, ¿sabes? Un algoritmo, un checklist, si alguien tuviera un proceso replicable que te asegura que va a encontrar a ese unicornio, pues evidentemente tendría dinero infinito, ¿no? Porque ya lo hubiera generado, pero es interesante, ese es el trabajo. ¿Sabes, Santi? Te voy a contar una experiencia personal. Cuando estábamos levantando la última ronda de capital desde Hitchbook, que fue mi primer emprendimiento,
levantamos capital de un fondo de inversión de Silicon Valley, se llama Social Capital. Ese fondo de inversión, nunca conocí en persona a nadie. Nunca tuve una conversación con ninguna persona. Todo era a través de una inteligencia artificial que habían creado, donde me hacían una serie de preguntas según el tiempo de respuesta, y la respuesta que daba pasaba a un siguiente nivel o me cortaban y se acababa el levantamiento de capital. Ha sido la forma más fácil, más rápida que levanté capital en esa ronda. Te digo, se llama Social Capital, está en Silicon Valley. Era un ticket pequeño, $50,000, pero se levantó en un día. ¿Me explico? Y era todo automatizado. O sea, según las variables, según los triggers que dependía de la respuesta que dabas, pasaba algo. Y la inversión te lo hacían en menos de una semana de que eso había pasado. ¿Me explico? O sea, por eso te hago esta pregunta, porque me llama mucho la atención. No sé si con la inteligencia artificial esto se va a ir depurando o sofisticando. Imagino que sí. Pero bueno. Podríamos hacer todo un podcast de eso. Conozco a la persona que estaba detrás de ese esfuerzo y era un experimento que hicieron justo poniendo un poco de capital en riesgo para aprender qué pasaba con esto. Yo no estoy seguro si ya publicaron resultados de cómo les fue con esa cartera. Me encantaría verlo. Entiendo que no solo te hacían preguntas a ti, sino que tenías que conectar algunos sistemas, ¿no? O sea, de tráfico en tu sitio y algunas otras cosas. Y hay una teoría en Venture Capital donde hablan de que los éxitos son tan increíblemente grandes cuando son buenos que perderte los éxitos es infinitamente doloroso. Por lo que una de las estrategias que podrías atender en Venture Capital es tratar de invertir en absolutamente todo. O sea, si tú indexas Venture Capital, probablemente vas a capturar los éxitos y como son tan grandes, te va a ir bien. Esa es una teoría. Angelis tiene un paper muy bueno al respecto. Nosotros obviamente estamos más cerca de esa teoría que de la contraria, ¿no? Porque por eso tenemos estos portafolios grandes. Pero sí creemos que también hay un factor donde con un poco de selección puedes todavía tratar de capturar esos éxitos, pero concentrar más de capital en un portafolio que pasa ciertas fronteras, ¿no? Que es un poco esto que te menciono de convicción. Creo que inteligencia artificial va a servir para muchas cosas y yo paso todos los días construyendo cosas con inteligencia artificial, así que no creas que hablo nada más como desde el abstracto, pero creo que en el caso de Venture es bien interesante, donde yo he tratado de traer relativamente poco de eso al proceso de selección. La razón de eso es porque creo que es relativamente fácil. Depende de lo que quieras hacer en el nivel de escala y recursos y muchas otras cosas. Pero es relativamente fácil utilizar sistemas de inteligencia artificial para encontrar patrones. Y yo creo que Venture Capital estamos en el negocio opuesto. Creo que estamos en el negocio de encontrar excepciones. Estamos en el negocio de encontrar gente excepcionalmente capaz, que tiene excepcionalmente una opinión contraria al mercado y que algunas veces resulta estar en lo correcto. Y que para el momento donde tuvieras la data para entrenar lo que hoy se necesita para hacer un cambio en el status quo, ya sería muy tarde. Wow. No, me has dado en toda la cara. Oye, a ver, de hecho, después de 10 años invirtiendo en compañías, habrás sacado muchas conclusiones a lo largo de este camino. ¿Cuántas compañías realmente, y esto es un cotilleo, habéis analizado? Porque si habéis invertido en 300, ¿cuántas analizáis en total? Sí, o sea, podemos ahorita tratar de como que romper algunos de los números, pero a ver, sin duda en el sistema tenemos 30,000, 40,000 empresas en Latinoamérica que hemos analizado para las 300 inversiones que hemos hecho. Eso obviamente va desde proyectos que quizá alguien creó una cuenta y simplemente nos dio una idea, hasta proyectos que quizá tenían ya un equipo, un producto, etcétera. Para darte un poquito más de idea clara, o sea, como por en cada uno de los batches, y ahorita se está comportando en la forma continua más o menos similar los números. Por cada batch, que hacíamos 3 al año, entrevistábamos, o sea, recibíamos en la parte de hasta arriba de este proceso como 1,000 empresas. De esas quizá entrevistábamos a 150 en una primera entrevista. Y de esas quizá terminábamos agarrando una de cada 3, como 50, para hacer ya un análisis más profundo. Y de esas 50 seleccionar 10. Entonces son un poquito como los números que hemos hecho 3 veces al año por una década. Oye, ¿invertís siempre en compañías que utilizan la tecnología o la innovación para resolver un reto o una necesidad actual o futura, porque ya estamos viendo hacia dónde va la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo ha evolucionado también el tipo de innovaciones que estáis encontrando en las compañías?
Ese es un tema como que bien abstracto porque pues obviamente como que tú en diferentes momentos vas haciendo una serie de hipótesis y vas invirtiendo y vas rectificando un poquito, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien, pues viniendo de ser un desarrollador y estar en la cultura hacker y en muchos como que hackathons y otras cosas, muchas de las primeras inversiones que hicimos eran muy pesadas en tecnología y fracasamos muchas veces al principio por no tener una parte comercial más estructurada. Y entonces después como que, pues como el péndulo, ¿no? Como que siempre tratas de rectificar y a veces te pasas. De repente invertimos en estos equipos como súper fuertes del lado comercial, que tenían un conocimiento en su industria, tenían un Rolodex, ya sabían lo que se tenía que hacer, pero pues quizá estaban débiles en esta parte de tecnología y entonces quizá fallamos por pues, sobrevender, pero no tener esa parte más fuerte, ¿no? Y como eso, hemos vivido muchos cambios, ¿no? Y hemos iterado mucho en la tesis. Creo que hubo un momento donde como ecosistema empezamos a ver que como esta lógica de decir, oye, primero el Internet tuvo listas de oportunidades, ¿no? Tipo como Craigslist, y luego empezó a meterse en la transacción, tipo creando marketplaces, y luego empezó a ser dueño de la transacción completa, haciendo todo un e-commerce. Y vimos eso pasar en real estate, ¿no? De gente que tenía el listing, a gente que tenía el marketplace, a gente que estaba comprando los inmuebles, lo vimos en coches, ¿no? Con Kavak, creando un negocio increíble en eso. Y eso lo que te lleva, o sea, como que la tesis es a un margen más alto, ¿no? Un control más grande del negocio, pero también te aumenta complejidad, intensividad en capital y otras cosas. Y entonces ahora hemos visto el ecosistema hacer un poco lo contrario y decir, no, yo quiero ser, o sea, es un pure tech play, ¿no? O sea, hacer solamente la tecnología y dejar que otros tomen esta parte quizá más operativa y la intensividad en capital. Pero obviamente ahora que estás haciendo una empresa totalmente de software y llega la inteligencia artificial a bajar el costo de una línea de código, dices, oye, ¿cómo me voy a hacer competitivo y defensible si solo soy dueño del código? Entonces como que todo el tiempo estamos teniendo estas conversaciones y una de las cosas más interesantes es que quizá puedes incluso a veces tomar las apuestas contrarias, ¿no? O sea, como fondo, al tener la diversificación, en una industria puede ser que inviertas en algo intensivo en capital, que tiene toda la operación del mundo, y en otra industria en la que es puro software, y en otra industria encuentras algo en medio, y sigues siempre iterando alrededor de esto. Entonces, como que no sé si siempre estamos como que viendo lo mismo, o más bien siempre estamos como que experimentando y tratando de encontrar en ese momento del ecosistema el acceso a capital que hay, el acceso a talento, en esa industria, en los competidores, etcétera. ¿Cómo podríamos encontrar un camino para verdaderamente traer algo que sea 10 veces mejor, ¿no? Ya. Entonces, como que la innovación para mí tiene tantas formas diferentes que no me atrevería a decir. Que es una definitiva y que hay una apuesta clara por... Claro, al contrario. Sí, al contrario. Es como que el encontrar lo que este equipo, en este momento en el tiempo, en esta industria, pueden traer que sea verdaderamente 10 veces mejor que lo que existe. Ya. Oye, me voy a remontar a mi experiencia emprendedora con FiveHand, ¿vale? Yo recuerdo que después de ese proceso de aceleración que duró unos 5 meses, tuvimos un Demo Day que fue como nuestro empujón a decir, oye, no, esta es la presentación oficial fuera para empezar a captar capital de una industria que todavía se estaba creando. Porque no había tantos players en ese momento que apostaran por empresas que utilizaran tecnología para resolver problemas, ¿no? Lo que llamamos startups. Yo recuerdo que después del Demo Day fueron varios meses intensos de aprender a levantar capital, ¿no? Y se levantaba capital con mucho menos de lo que hoy se necesita o se requiere, porque hoy en día, y vosotros mismos seguro que lo aplicáis, pues no solo evaluáis en el equipo emprendedor, sino evaluáis pues dónde está la compañía, qué resuelve, cuál es su diferencial, si tiene patente o no, si realmente tienen un EBITDA positivo, si los KPIs están creciendo a X porcentaje, lo que fuera, ¿no? Pero antes no había tantos requerimientos, ¿no? Quería preguntarte cómo ha evolucionado esto en el ecosistema emprendedor en la región en sí, porque creo que con toda la innovación que se está viniendo con el tema de inteligencia artificial, la tecnología que viene por blockchain, Web3 y todo esto, que me gustaría también profundizar un poco por ahí, ¿cómo es hoy en día ese proceso? Claro, ha ido evolucionando, ¿no? Y cada etapa es diferente, cada industria es diferente, la historia de cada persona va a terminar siendo un poco diferente por lo mismo. Conforme el ecosistema ha crecido, hay más jugadores, ¿no? Hay más fondos que queremos invertir en las mejores empresas. Cada quien tiene una definición diferente de cómo eso se puede ver.
Y del lado emprendedor, pues también tienes más empresas, ¿no? Entonces como que hay una competencia ahí de los dos lados donde se generan muchas dinámicas muy interesantes. O sea, por un lado, como que tu lectura de que es más difícil o que hay más requerimientos, pues sí creo que se ha sofisticado un poco más, pero también va a depender de la etapa y con lo que estás como que de alguna u otra manera compitiendo, ¿no? Al final creo que el abstracto es muy claro, que es que hace rato hablaba de estas empresas que se siente que inevitablemente van a llegar a esa siguiente etapa, que inevitablemente tienen la oportunidad de crear algo en el ecosistema. Creo que el capital va a muy competitivamente perseguir esas empresas, ¿no? Entonces creo que lo importante para el lado emprendedor es cómo te posicionas como una empresa que se siente así y que verdaderamente lo sea, ¿no? Y que no sea nada más como que una fachada. Y entonces creo que el ecosistema emprendedor ha ido creciendo, se ha ido sofisticando, el ecosistema de inversión también. Creo que tuvimos un crecimiento muy grande de capital que durante todo un ciclo fue con tasas bajas de interés, como que teniendo que tomar más y más y más riesgo. Creo que la industria de tecnología venía con un crecimiento tan grande que hacía que venture capital fuera muy atractivo, lo cual lleva de repente en un 2021-2022 donde quizás se nos pasó la mano como mercado de la emoción por estas empresas, ¿no? Y entonces las valuaciones eran altas, había mucho capital, mucha competencia por las mejores empresas, que en cuanto suben las tasas de interés, pues hace 2 años, empieza a cambiar radicalmente, ¿no? El capital encuentra posibilidades de invertir con buenos retornos, sin riesgo, y eso reajusta la cantidad de dinero que hay en cada uno de los diferentes tipos de inversiones que hay. Entonces Venture Capital se queda al revés, ¿no? En un momento donde al contrario hay poco capital, el capital que está tiene mucho poder de negociación, las valuaciones en los mercados públicos nos llevan justamente a que se sienta una baja, ¿no? En los múltiplos. Entonces como que estamos ahorita en un momento donde se siente que levantar capital es muy difícil. Ahora, del otro lado también está pasando algo muy curioso, que es que cada día puedes hacer más con menos, ¿no? Y la inteligencia artificial, en verdad, o sea, el aumento de productividad para desarrollo de software, el aumento de productividad para una serie de las tareas que un startup tiene que hacer, son muy atractivas, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en un momento muy curioso donde el mercado todavía no termina de entender quién tiene la mano más fuerte, ¿no? O sea, este juego que existe en la negociación. Pero yo creo que un equipo talentoso el día de hoy, que sea capaz de utilizar estas nuevas herramientas, ser muy eficiente en capital, crear negocios muy atractivos, pues va a poder tener una capacidad de negociar y encontrar los recursos que necesita de la manera adecuada, ¿no? Creo que también hay una serie de otros factores ahí que son muy interesantes alrededor de cómo es que la filosofía va cambiando, ¿no? Entonces, cuando había mucho capital en el ecosistema, eso te invita a ser increíblemente ambicioso y entonces te permite unas estrategias que priorizan mucho el crecimiento, no la rentabilidad. Y en cuanto este ecosistema cambia, como que la filosofía cambió radicalmente y entonces ahora todo el mundo quiere premiar rentabilidad, porque la rentabilidad de alguna u otra manera, si estás en números positivos, pues tienes mucho menos riesgo, porque no dependes de levantar esa siguiente ronda, y entonces premias la rentabilidad, no forzosamente el crecimiento. Ahora, lo interesante es como hoy, como que es fácil hacer la retrospectiva de decir, híjole, si yo hubiera estado en 2021 y 2022, yo hubiera sido el contrario. Hubiera sido la persona que hubiera pensado, oye, esta fiesta se va a acabar, porque no consigo capital ahorita a buenos precios, pero construyo pensando en rentabilidad, ¿no? Hubiera sido un genio. Y hay quienes lo hicieron y les está yendo muy bien. Como que me invita un poquito a cuestionarme si no, aplicando esa misma lógica del día de hoy, si alguien fuera contrario y dijera, oye, todo el mercado está pensando en rentabilidad, quizá yo debería estar pensando en crecimiento, si no dentro de unos años, quizá tú serías ahí el genio, ¿no? Y obviamente es fácil, o sea, si tienes el acceso a capital y tienes un negocio que con ese crecimiento tuvieras mucha convicción de que te va a llevar a algún lado, pues que de repente fueras hiper competitivo en una industria donde nadie tiene recursos para invertir en crecimiento y tú llegas y haces eso, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes aquí es que, o sea, Venture Capital es un negocio que premia al que hace cosas excepcionales y las hace bien y llega al éxito, ¿no? Entonces, y tradicionalmente castiga al que hace lo mismo que los demás, ¿no? Y entonces es, o sea, es interesante. El que es seguidor del resto. Pues sí, porque ya llegaste tarde. No puedes ser innovador y ser un seguidor al mismo tiempo. Ya. Es curioso, porque las dos formas de modelos, o sea, conviven hoy en día. Claro. Tanto la de crecimiento como la de rentabilidad y en el mismo país. Sí. Y en muchos fondos con los que colaboráis muchas veces, incluso invirtiendo sobre las mismas compañías.
Quizá nada más me gustaría agregar un último punto ahí, que es que yo no tengo una preferencia por ninguno de los dos. Ok, Y 500 tampoco, ¿sabes? ok. Lo que tenemos que entender es cómo en cada empresa tienes que tomar la decisión correcta que necesita en ese momento para ser competitiva, llegar a ese siguiente nivel y realmente crear algo histórico. O sea, como que nosotros estamos en este negocio de crear startups legendarias. Y eso no es replicable, no es una fórmula, no es una opinión filosófica, o sea, es literalmente... Y por eso es tan difícil, ¿no? Sabes que algo así recuerdo que me dijo un buen amigo Jonathan Levi con Sergio Romo, que también invertía en ese tipo de startups. No, quiere invertir en startups legendarias. Y sabían que su probabilidad de fracaso era altísima. Pero que aunque entre 1 y 3 por cada batch que invertían, por así decirlo, funcionaran, crecieran a esa tasa que esperaban, la iban a hacer, ¿no? Claro. Entonces, me recuerda mucho eso. Vamos a abrir un nuevo melón, amigo, en la entrevista. Y es el melón del contenido y la comunicación. Llevas un tiempo generando contenido a través de tu blog, también a través de vídeos y desde hace un tiempo a través de un proyecto propio que estáis empujando desde 500. Descubre VC. Cuéntanos más de él. Sí, pues como que una de las cosas que nos ha pasado en todo este camino es que hemos siempre construido con estos diferentes pilares, ¿no? Ya platicamos mucho ahorita de capital. Platicábamos al principio un poquito de este contexto de comunidad y que sigue siendo algo muy central para nosotros. Sí, sin duda como que la parte del código, como venimos platicando, pues es una parte importante. Y la última de esas 4 Cs o los pilares con los que construimos en muchos sentidos es ese contenido, ¿no? Que el contenido para nosotros de entrada es importante porque es una manera que nos permite interiorizar lo que aprendemos al grado de poderlo explicar para otras personas y que les sea útiles. Eso nos permite inspirar e inspirarnos, ¿no? Como ecosistema. Y como que una de las cosas que ha pasado un poco en el ecosistema incipiente es que no forzosamente hay, de la misma manera que platicamos cómo se ha construido el ecosistema de acceso a capital y otras cosas, como que los canales de comunicación para que realmente todos estemos enterados de lo que pasa, ¿no? Entonces, hace varios años empezamos internamente un proceso de tratar de coleccionar las noticias del portafolio. Pues en parte como para saber lo que le pasa a todas las empresas en las que estamos invertidos, ser capaces de compartir eso con algunos de nuestros aliados más cercanos. Y empezamos a desarrollar un poquito de tecnología en eso como para poderlo ver más bonito que solo en un Excel. Y luego nos dimos cuenta que podíamos hacer eso público, ¿no? Y entonces compramos este dominio, descubre.vc, y llevamos ahí 2 años iterando en entender qué hacer ahí, ¿no? El día de hoy se ha evolucionado una serie de cosas muy divertidas donde todos los días estamos revisando todos los medios que cubren emprendimiento de alguna manera en Latinoamérica habla hispana. Tomamos las noticias más relevantes para que mencionan alguna empresa, algún fondo, algún programa. Las traemos a Descubre como un agregador de noticias y hacemos un pequeño resumen y agregamos como que una mención de cuáles son las empresas mencionadas. Con eso estamos creando los perfiles de estas empresas, ¿no? Y entonces eso nos permite, pues un poquito como a la Crunchbase, pues tener un directorio de empresas, de fondos, de ángeles que estamos ahí poco a poco creando. Y ahora, pues digo, si la gente se suscribe de manera gratuita en el sitio, recibe los lunes un newsletter con las noticias más relevantes de la semana. Y justo hace un par de mesecitos empecé también con la idea de tomar, oye, la noticia más importante, ¿por qué no todos los viernes tratar de compartirla? Y una de las cosas que aprendimos y que está muy padre, y la verdad me siento muy emocionado de cómo hemos ido aprendiendo de este nuevo formato, es que esa noticia, nosotros que quizá llevamos pues todos estos años, más de una década, entendiendo startups, entendiendo industrias, como que nosotros vemos una noticia y entendemos mucho del trasfondo de esa noticia, ¿no? Un levantamiento en una etapa, un modelo de negocio, incluso a veces un cambio regulatorio, otras cosas. Entonces este video tratamos de en 3, 4, a veces 5, es a veces difícil resumirlo, pero en un video corto hacer un análisis completo de esa noticia, qué significa y qué impacto tiene en el ecosistema. Y entonces creo que ahí estamos encontrando pues una comunidad padre. Quizá la última cosa de Descubre es que también creamos ahí un grupo de WhatsApp que está disponible en el sitio hasta abajo, en un banner, donde compartimos las noticias que vamos publicando, y también hay un grupo de personas donde estamos compartiendo pues nuestros aprendizajes alrededor de construir startups, de compartirnos nuestros productos y tratar de hacer una serie de dinámicas para ayudarnos a construir startups. Entonces, pues sí, ese es el proyecto que hemos estado ahí dentro de 500, como ya sabes, como en Google, que tienen este proyecto del 20%, un poquito así. Oye, pero es un proyecto que se va a convertir en una referencia en la industria, porque el que quiera saber algo de emprendimiento, de innovación, de tecnología,
pues al final hace falta un sitio que englobe y actualice esto de manera súper recurrente. Yo creo que hay mucho por hacer ahí y estáis en muy buen camino. No, muchas gracias. Y como dices, que hay esa necesidad, por eso lo hicimos, ¿no? Realmente no es que esto haya surgido de un plan maestro, más bien como que poco a poco hemos ido como que creando esta plataforma por una necesidad propia y de repente descubrir como esa necesidad, ¿no? Y entonces cualquier retroalimentación que cualquiera pueda tener de cómo podemos hacer más útil ese contenido y esa recopilación de datos, en verdad estamos así totalmente en esta etapa de aprender, de tratar de experimentar, de generar algo que sea valioso. Uh-huh. Amigo, en estos más de 10 años que llevas en la industria del emprendimiento y la inversión en la región, te ha tocado ver de todo. Y a ti personalmente también has evolucionado y habrás tenido todo tipo de momentos. Yo el Santi que veo hoy es un Santi que tiene la misma esencia que tenía, pero con 1000 cosas nuevas. Te veo fresco, motivado, con una pasión más grande, más alta incluso que cuando nos conocimos al inicio. Y eso me alegra mucho, te lo he de decir. Pero también por aquí pasan personas que han liderado grandes compañías, ¿no? Y que la admiramos porque son brillantes en sí, pero todas ellas también han tenido momentos donde no se ha pasado también, ¿no? Momentos de punto de inflexión, algunas veces profesionales, otras veces vitales, y me gustaría conocer el tuyo. Como momentos difíciles, sí. Pues creo que, o sea, quizá con el optimismo que a la gente apasionada en esta industria siempre compartimos, quizá sí suena un poquito como que estamos en una posición donde ha habido cosas muy buenas, pero todos los días han sido retadores y siguen siendo, ¿no? O sea, emprender es bien difícil. Este proceso constante de toma de decisiones de en qué empresas invertir. O sea, tú realmente ves todas las conversaciones que tenemos y de verdad todas las conversaciones con las que hablamos son empresas increíbles, con gente apasionada, capaz, y es difícil ser, ¿sabes? Esa persona que dice que no. Nosotros mismos también tenemos que salir a tratar de encontrar muchos aliados que nos apoyen de diferentes maneras y pues como todos los procesos te imaginarás que muchas veces la respuesta es no, entonces nos ha tocado mucho educar, mucho tener paciencia. Y al mismo tiempo también una de las cosas más interesantes de este negocio es que pues requiere mucha paciencia, ¿no? O sea, si volteas a ver pues algunas de las empresas que afortunadamente hemos tenido la capacidad de participar en algunas empresas que han crecido mucho, siguen todavía en su camino, ¿no? Entonces como que falta todavía llegar en muchos de estos casos a lo que le llaman el momento de liquidez, ¿no? Donde vendamos nuestras participaciones, donde estas empresas salgan, ya sea a bolsa o puedan ser adquiridas por otras. Y una de las cosas más difíciles, yo creo, de todo este proceso ha sido entender cómo funciona la competencia en Latinoamérica, ¿no? Y cuando tú volteas a ver los mercados más grandes, los países más grandes en cada una de las industrias, como que sí tenemos empresas que están bastante consolidadas y que no se han visto tan forzadas a innovar. Y por lo tanto no han visto todavía este proceso de adquirir startups como una de las maneras en las que podrían ser hipercompetitivos. Pero yo creo que eso va a cambiar en los próximos años porque conforme estos startups, algunos están empezando a llegar a ciertos tamaños y empezando a retar a algunas de estas empresas tradicionales, pues de repente empiezas a estar en una situación donde en verdad va a ser necesario, ¿no? Entonces, como que creo que de los momentos más difíciles, sin duda, ha sido como estos procesos, estos ciclos tan largos que tiene Venture Capital. A veces como que tú piensas, oye, yo nunca había escuchado de este startup y la primera vez que lo escuché es un unicornio, pero detrás había 10 años de trabajo, ¿no? Y nosotros al invertir en la etapa temprana, pues justo sí nos toca esperar, aguantar, vivir las subidas, las bajadas de estos 10 años. Entonces, sin duda hay mucho de eso. Pero amigo, yo creo que no te has mojado. Yo creo que no te has mojado porque creo que... o sea, eso pasa en todas las inversiones. Hay momentos en cada una de las invertidas que van para arriba, van para abajo, al final encuentran el camino y algunas se disparan y otras terminan muriendo, ¿no? Claro. Que es parte de la historia, ¿no? Pero ahí me encantaría ese Santi, y esto ya vas a nivel personal. O sea, ¿qué punto de inflexión en estos años? ¿No ha habido un momento que tú te hayas planteado tirar la toalla y cambiar de industria o dejar la parte de Venture Capital y decir, no, quiero arrancar mi propio emprendimiento? Claro, creo que en cada momento que eso pasa, y sí, claro que ha pasado muchas veces, como que ha sido el ecosistema que tenemos alrededor que nos ha ayudado a mantener esa como convicción y consistencia hacia adelante. Creo que en específico como que eso pasa naturalmente a todos los fund managers entre fondos, ¿no? O sea, levantas un fondo, lo inviertes, tomas 2-3 años
y de ahí tienes que ir y levantar un siguiente fondo. Y cada vez que estás haciendo un fondo, pues te estás comprometiendo con las personas que están invirtiendo en esos vehículos para los próximos 10 y a veces hasta más años, ¿no? Y entonces, como que sí tienes que tener una convicción de decir, oye, no solo estoy feliz con lo que he transitado, sino que quiero más, otros 10 años de esto, ¿no? Entonces, te puedes imaginar, y aparte es un proceso difícil, ¿no? Empezar, o sea, los fondos tienen una naturaleza de que son muy difíciles de hacer, porque también son muy difíciles de deshacer, ¿no? Son vehículos que están pensados para poder tomar estas inversiones, este riesgo por un periodo normalmente de 10 años, y entonces tienen esa naturaleza de ser antifrágiles, pero cualquier cosa que sea antifrágil tradicionalmente también es difícil de hacer. Entonces, creo que ha habido muchos momentos, ¿no? O sea, cuando tienes los diferentes fracasos de las empresas del portafolio, cuando estás tratando de lograr cosas y estás tratando de tocar muchas puertas y recibes muchos nos, como que cada uno de esos te va como que calando, te va cuestionando si quizá esa convicción que tú tienes, pero que poco a poco mucha gente te va dando pistas de que quizá el mercado no lo ve de la misma manera, de que la gente no está dispuesta a tomar los mismos riesgos que tú. Y sí me siento muy afortunado, ¿no? De voltear hacia atrás y decir, oye, en estos, ¿sabes? 11, casi ya 12 años con 500, en esos momentos he tenido alrededor de mí la gente que me ha ayudado a encontrar esos espacios mentales, esa reflexión, como para, no quiero decir minimizar los problemas, ¿no? Y los retos, pero sí como que verlos de frente y decir, oye, this too shall pass, ¿no? Eso también va a pasar. Te puedes imaginar que en la pandemia tuvimos una serie de empresas muy grandes que de repente se vieron muy afectadas por su modelo de negocios. Digo, me platicabas incluso ustedes mismos. Facebook, exactamente. Cuando hubo el alza de tasas de interés y este cambio en la industria de ir hacia rentabilidad y ver las empresas en las que habíamos apostado por hipercrecimiento y de repente tener que tomar decisiones difíciles, es duro, es duro. Creo que de las cosas que también me han ayudado es que como que uno de los trucos mentales más importantes en ese momento y que recordando esos momentos más difíciles es que cuando tú tienes un problema, una decisión difícil, sabes, estos problemas que de repente te agobian como fundador, donde estás tomando decisiones difíciles que van a impactar a personas y una serie de otras cosas, como que es fácil cuantificarlas y por lo tanto te pesan. Y un consejo que alguien me dio en uno de esos momentos es que hagas una verdadera meditación de tratar de también cuantificar lo contrario, ¿no? O sea, todo el impacto positivo que has generado y que vas a seguir generando si eres capaz de superar este reto, ¿no? Y las cosas negativas nos pesan mucho y muchas veces las positivas ni nos levantan, ¿no? O sea, y creo que encontrar ese truco mental de poder aceptar, oye, ¿sabes qué? No sé, si tienes una empresa que está generando empleo, que está generándole un beneficio a tu industria y de repente vas a perder, ¿sabes? Una serie de cosas, ves el peso negativo de eso, pero no ves el peso positivo de todo lo que has generado y lo que vas a poder seguir generando, incluso en este caso que se ve tan feo, ¿no? Entonces, hay mucho alrededor de eso de meditar en ser capaz de entender lo positivo y no solo lo negativo, que es lo que te pega, ¿no? Sí, es lo que te pega sobre todo cuando ya llevas X años peleando para llevar la compañía a otro nivel y que de ti dependen pues mucha gente. Yo te quiero contar la experiencia que yo he tenido en Hitchbook y te lo estaba contando pre-entrevista. O sea, nosotros, pandemia, aún teniendo un modelo 100% digital, muchos de los clientes que teníamos apostaban por llevar a audiencia, a consumidores, a espacios físicos a través de la generación de contenido, que es lo que hace Hitchbook UGC, ¿no? Pero en pandemia nosotros perdimos 55-60% de los clientes, te contaba, Claro, ¿no? de un día al otro. Incluso teniendo contratos firmados, o sea, todo hecho, ¿no? Tú imagínate una compañía que estaba creciendo un 230-240% año, donde pues abríamos nuevos países o nuevas oficinas y la facturación iba más y la comunidad de creadores de contenido iba más. En 2 semanas todo se paró y decíamos, si seguimos manteniendo los costes que tenemos ahora, pero con el nuevo ingreso que ya está proyectado que no, la compañía tiene un runway de 2 meses, Claro. ¿no? Y ahí como que hay muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, una es, nosotros como fondo nos tocó vivir algo similar, ¿no? También con nuestra propia oficina, con el programa de aceleración, con una serie de otras cosas, y luego vivirlo en cada una de las empresas del portafolio. Ahora, la pandemia, o sea, obviamente siendo una cosa que impactó a todos, ¿no? A todo el mundo, y todos vivimos nuestro propio proceso, y fue una cosa que yo creo que todavía no terminamos ni siquiera de procesar, y el mundo ha estado tan caótico que incluso hay otras cosas ahora afectándonos que tampoco hemos terminado de procesar.
Pero una cosa que fue muy extraña como fund manager en ese momento viendo un portafolio es que tenías empresas que ganaron y empresas que perdieron o que se impactaron positivamente y impactaron negativamente. Entonces también fue bien esquizofrénico para nosotros tomar una llamada con alguien que como tú estaba viviendo este impacto negativo y que la siguiente llamada fuera alguien que la pandemia le convino porque de repente cerraron a todos sus competidores que eran las empresas tradicionales y que de repente desde el canal digital veían un crecimiento espectacular, ¿no? Y entonces ahí como que era bien difícil mediar tus propios sentimientos y emociones de, oye, aquí lo estoy aprovechando y estoy creciendo y aquí me está dando un problema muy grande, ¿no? Ahora, con el cambio que vino 2 años después, con la tasa de interés, nadie ganó, ¿no? O sea, si bien había empresas que quizá habían tomado la apuesta contraria y que ahora el mercado las está premiando, la verdad es que a todos nos sacó en shock y ahí fue un poco más difícil, ¿no? Porque como fondo, en todas tus empresas tienes que tomar decisiones de cómo ante este cambio de liquidez, de evaluación, de una serie de otras cosas, vas a navegar esta situación. Y una de las cosas que a mí me enseña esto es como que, o sea, incluso llevando 11 años, 12, 13 años en Venture, o sea, yo en serio, así la cosa más grande que he aprendido en todo este camino es que como founder y como inversionista, todos los días tienes que tener la cachucha de principiante, de que estás aprendiendo, casi que primer día en el trabajo, ¿sabes? Porque el ecosistema cambia, la tecnología cambia, tu competidor cambia. Literalmente puedes tener product market fit y que mañana tu competidor más grande saque algo mejor y perdiste tu product market fit. Cambia la tecnología, cambia la plataforma. Apple anuncia algo nuevo en su teléfono que es una funcionalidad que te hacía a ti ser muy competitivo, lo que sea. Y yo creo que a mí lo que me enseña es que cualquiera que se siente que ya la hizo, que es un experto, que se la sabe todas, pues va a tener una gran sorpresa. Es que lo estás diciendo y... Sí, no, y yo mismo lo escucho, ¿sabes? Sí. O sea, lo digo para ti, pero para escucharlo yo, porque en serio es eso, ¿no? O sea, te tienes que reinventar todos los días, tienes que estar siempre... Yo de acuerdo estoy contigo. Sí, la única constante es el cambio. Es el cambio. Definitivamente. Oye, Santi, me gustaría que esta entrevista también fuera como un llamamiento a aquellos emprendedores para que supieran un poco qué tipo de compañías están buscando o están queriendo ser seleccionadas por 500. Es decir, qué tienen que tener, en qué momento de emprendimiento tienen que estar, en qué categoría o qué tipo de tecnología deben de usar. Claro, a ver, o sea, nosotros nuestra tesis de inversión definitivamente está centrada en cómo el desarrollar tecnología y utilizar esa tecnología que estás desarrollando puede ayudarte a traer un producto al mercado que sea altamente competitivo, ¿no? Eso, nosotros somos agnósticos en industrias, podemos invertir en cualquier industria. Tradicionalmente no invertimos en cosas que son muy intensivas en capital, pero eso pues deja muy abierto, ¿no? Entonces, básicamente, cualquier persona que está haciendo este camino y que, digo, normalmente que está antes de una serie A o que nuestra inversión de $300,000 les es atractiva e interesante, deberíamos de iniciar una charla, ¿no? Al final del día lo que estamos buscando, y es un poco lo que te mencionaba hace rato, pues, son estos equipos que están construyendo algo que nos generan esa convicción, que son capaces de verdaderamente ir y transformar potencialmente una industria. Creo que muchas de las cosas como que hemos invertido recientemente vemos que están alrededor de inteligencia artificial, pero tampoco son, ¿sabes? Que están literalmente haciendo algo como que en el centro de inteligencia artificial, sino que es más bien alrededor de esta ideología donde el mundo se está reescribiendo, ahora tener un universo que ya vive encima de estas nuevas capacidades. Y sin duda eso nos parece interesante. Creo que como que la otra cosa también que me parece muy claro es como estas empresas que digan, oye, yo quiero construir en conjunto, ¿no? O sea, quiero entender que hay gente que quizá pues, ha vivido una serie de cosas a través de estas 300 inversiones, 10 años, ¿sabes? Algunos con éxitos, muchos fracasos que no nos han enseñado algo y que dicen, oye, yo quiero construir con todo eso. Qué interesante. Oye, Santi, ¿se puede compartir cuáles son las compañías invertidas que son unicornios o que están cerquita de serlo? Sí, a ver, de Latinoamérica de habla hispana, nosotros hemos invertido en diferentes momentos, en diferentes fondos y te puedo platicar de algunos números, ahora sí, realmente lo que quieras. En el primer fondo que hicimos 79 inversiones, y digo, también para platicar de éxitos y fracasos, ¿no? Tenemos, de las 79 inversiones, hubo una que hizo un spin-off, entonces son 80. 40 han fracasado. Tenemos 3 que son como lo que le llamarían outliers, ¿no? Estas empresas mucho más grandes que las otras. 2 de ellas son unicornios, la otra también es una empresa muy grande y muy interesante, que es Clip, Confío y 99 Minutos.
Luego en el fondo 2, las empresas más grandes, más interesantes, que han hecho cosas muy interesantes, pues está ahí Baobab, está Justo, está Aprende.com, está Flat. Y ya luego en el fondo 3, que es un fondo de 2019, yo creo que no ha habido suficiente tiempo para que muchas de estas empresas lleguen a estos tamaños que mencionas, pero empezamos a ver a varias que en verdad empiezan a ser muy importantes en su industria, ¿no? O sea, pensando en contabilidad hay Contalink, pensando en el tema de salud digital, pues vemos empresas muy grandes como Clivy, empezamos a ver empresas como Colting que están haciendo cosas interesantísimas. Y entonces como que empieza a ver ahí una lista cada vez más grande de empresas que son un poco más pequeñas, pero que están en sus industrias empezando pues a estar en esa trayectoria, ¿no? Y te platicaba un poquito de estos números porque creo que ayudan a dimensionar un poco, ¿no? O sea, como si regresamos a ese primer fondo, o sea, 50% de fracaso, pero como 3.7% de hiperéxito. ¿Y qué es lo que tenemos en medio? Ese también éxito, ¿no? O sea, porque si tú piensas en estas empresas que 8, 9, 10 años después están pagando una nómina, tienen un modelo de negocio que les ha permitido construir esto y que siguen en ese camino, pues quizá no son esos outliers, pero para mí es un gran éxito porque pues están generando desarrollo económico, empleo, competencia, aprendiendo todos los días. Entonces, ese es un poco el concepto. ¿Hacia dónde veis que se están moviendo todo? ¿En qué sentido? En el sentido de la innovación. O sea, ¿hay alguna industria donde se están generando más startups de la media y por ende estáis poniendo más foco en esas industrias? Sí y no. A ver, o sea, si damos unos pasos para atrás y nada más vemos el bosque y lo analizamos fríamente, es un hecho que FinTech sigue siendo el lugar donde hay todo, ¿no? O sea, está el capital, hay oportunidades, hay cambios, creo que hay unos temas regulatorios que siempre son interesantes, hay gente que está brincando un poco eso con todo el universo cripto, entonces como que es un ambiente bien interesante, ¿eh? Y que ha recibido la atención que merece y que ha crecido mucho, ¿no? Ahora, como que es interesante pensar, para mí la pregunta que me parece bien interesante es ¿qué lugares en la industria están donde estaba FinTech hace 10 años? ¿No? Uh-huh. Porque es donde quizá hay las oportunidades más interesantes. Y para mí la respuesta, sin duda, es salud digital, ¿no? O sea, piensas un poquito, o sea, como que el pitch de por qué salud digital es tan interesante es que si tú ahorita abres tu celular y ves las aplicaciones que tú tienes en tu home screen, o hiciéramos eso con 100 mexicanos o 100 personas en Latinoamérica, estoy seguro que tendrían ahí una app de entretenimiento o un par, varias apps de comunicación, ¿no? Quizá correo, quizá mensajería. Uh-huh. Tendrías probablemente algo de logística y movilidad y comida. En fin, empiezas a ver todas las cosas que tienes resueltas. Probablemente tienes una app financiera o varias. Y probablemente no tienes una app de salud, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando tú tengas un problema de salud y tengas que ir con tu seguro, tengas que ir con tu proveedor con el sistema de salud, probablemente vas a recibir una atención que es no digital, que no te da lo que te dan todas estas otras aplicaciones, que es una inmediatez, que es una eficiencia, que es una transparencia, en fin, ¿no? Entonces, y lo vemos, ¿no? Y por eso mencionaba hace rato tanto a Colting, Clivy, tenemos aplicaciones de salud mental, desde Yana, puramente, Therapify, pensando en, por ejemplo, salud para la mujer con Plena. O sea, estamos en verdad viendo cómo existen estas empresas que tienen que ir y no solo crear una atención digital, sino muchas de ellas también crear la capacidad de atención, ¿no? Al paciente. Y como que la otra cosa que me parece bien interesante de esta industria es que a diferencia de FinTech, donde los bancos tenían la escala para invertir y comprar y transformarse y hacer una serie de cosas que les permite rápidamente estar en un nivel competitivo, creo que el sistema tradicional de proveer salud no tiene esas capacidades. Uh-huh. Entonces creo que los startups que lleguen a ese nivel, a esa escala, en verdad van a poder construir unas empresas muy grandes que aparte van a tener un impacto bien positivo para Latinoamérica. Definitivamente. Bueno, muchas gracias por darnos luz hacia dónde tenemos que poner un poco. Sí, y si están emprendiendo en salud digital, nos encantaría escuchar de ustedes. Súper. Estamos llegando al final de la entrevista, Santi. Te agradezco muchísimo, ha sido un honor recibirte en el podcast. Todo lo contrario. Llevamos unos años desconectados. Te tengo mucho cariño porque, como dije al inicio, fuiste mi mentor cuando llegamos aquí, fuiste de las personas que más nos apoyó estando en 500 cuando recién llegamos a México y empezamos el crecimiento en esta parte del charco. Antes de concluir la entrevista, ¿qué cosas te gustaría dejar sobre la mesa para que el auditorio se llevara? Creo que, o sea, sin duda,
O sea, como que no sé, hemos platicado de tantos temas y ha estado muy interesante y de verdad muchas gracias. No es que haya como que un tema así en específico del que no hayamos platicado, pero como que creo que una de las cosas padres de tratar de vivir todo este camino, ¿no? Y construir en conjunto, en comunidad, un ecosistema emprendedor, como que muchas veces tiene que ver con entender todo esto que hemos estado platicando, que es el proceso humano de cómo lidiar con una serie de cosas muy complicadas alrededor de hacer algo que es difícil, que es tratar de crear estas startups legendarias que tienen pues un impacto económico para las personas que lo hacen, un impacto económico para toda la región, generan la competitividad, etcétera. Y que sin duda, como que muchas veces pensamos que el reto está en la parte de acceso a capital o en crear el producto, muchas otras cosas, pero es un proceso bien humano, ¿no? Entonces, ahorita que platicábamos todo esto, sin duda, como que me queda poner, como decías ahorita, en la mesa, ¿no? Ahí hacia el final, que emprender es bien difícil y es un proceso bien humano, ¿no? Y tener estas conversaciones, platicar, ¿sabes? Con la gente que está alrededor de ti, con tus co-founders, con todos tus colaboradores, tener esa transparencia de decir, oye, entiendo que como líder tengo que tener, ¿sabes? Esta convicción como inversionista, como esto, pero también vamos a tratar de tener ese tema, como esa parte humana y compartirla y conectar muy fuerte. Yo, por ejemplo, uno de los temas que creo que me encontraba en la mañana platicando y tuve un insight interesante que quizá es un buen momento para compartir. Estaba leyendo hace poquito un libro que se llama Bird by Bird. Es un libro que tiene 25 años o más de una autora que le da consejos a la gente de cómo escribir. Y es que escribir es difícil. Y escribir es exponerte, escribir es crear, escribir es romper como contra esa barrera de muchas veces como que el ego que uno mismo tiene de lo que es capaz de producir. Y conforme iba leyendo el libro, pues va dando todos estos consejos de cómo rompes un poquito ese sentimiento de estar estancado, cómo creas una disciplina, cómo vas encontrando quiénes son esos personajes, cuál es esa historia que quieres escribir, cómo piensas en la audiencia cuando la audiencia pues es quien tú quieres que sea, ¿no? Y una serie de otros factores que yo lo iba como que juntando con el tema de emprendimiento y me daba cuenta que este libro podrías cambiar la palabra escribir y lo podrías cambiar a desarrollo de producto, a startups, a muchas otras cosas. Y de repente me encontré con un capítulo que habla respecto a la envidia que tiene un escritor al ver a otros escritores exitosos, ¿no? Y cómo eso es algo bien difícil y bien retador para todos los escritores. Y estaba leyendo el capítulo y a la mitad de leerlo me di cuenta que llevo años, o sea, es décadas ahora en el ecosistema emprendedor. He leído libros, he escuchado conferencias y nunca había escuchado a nadie hablar de cómo los emprendedores manejan la envidia, de cómo le va a otros emprendedores, ¿no? Y es que es natural y es obvio, ¿no? O sea, tú abres el periódico y ves que alguien levantó una ronda y tú estás sufriendo y tu reacción humana no es qué bien por ellos. Dices, no manches, ¿cómo puedo tener esto para mí? ¿Y por qué ellos sí, por qué yo no? Y yo había hablado con ese fondo y qué hicieron ellos y no, es que seguro... Y les puedes atribuir lo peor del mundo, ¿no? Y de repente, como para tratar de justificarte porque tú no eres el que está en ese periódico. Y esto es un proceso de compararte con otras personas, es un proceso de compararte con lo que tú quisieras que te pasara. Y una serie de otros factores que creo que es importante que deberíamos de hablar de esos temas como ecosistema emprendedor. Y no es el único, ¿no? O sea, cuando platicamos de salud mental, no es hacernos como que hasta cierto punto menos resilientes a través de poner en un pedestal como único estos temas. Es más bien, oye, tengamos estas conversaciones, ¿no? Entonces, como que ahorita que platicamos todo esto, sin duda veo, pues digo, años de conocernos y de colaborar y qué padre que podamos compartir en un contenido como este, tanto la parte como más estratégica y de industria, pero también esta parte humana. Más humana. Y entonces como que justo ahorita que decías, oye, ¿qué cosa quisieras poner allá? Sin duda creo que deberíamos de platicar de esos temas más. Es mucho más humano de lo que creemos realmente. Pues es que son humanos construyendo cosas, digo, con algunas máquinas por ahí en medio, pero... Cada vez más máquinas, pero realmente quien dirige esas máquinas siguen siendo humanos. Claro. Que quieren aportar un valor a la sociedad o a la industria inigualable. Santi, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Me encanta que hayas estado aquí y que nos hayas dejado muchos insights de valor. Estoy convencido que a la audiencia le va a encantar verlo una y otra vez. Así que gracias, estás invitado seguramente con más novedades el año que viene o en otro episodio. Cuando gustes. Esto ha sido todo en Way to the Top. Muchísimas gracias por estar allí. Como sabéis, cada 2 semanas invitamos a mentes brillantes, visionarias, que están empujando una industria a que nos cuenten mucho entresijos de los que viven para que siempre te puedas llevar un aprendizaje práctico en tu vida.
Me puedes encontrar como Juanjo Artero Oficial en todas las redes sociales y te invito a que te suscribas a YouTube o Spotify para que no te pierdas este episodio y el resto que están por venir. Muchísimas gracias por estar ahí.